Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que titulé ¿Qué tienes en tu casa? Es una pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Esta es una pregunta que hace poco tiempo Dios me hizo a mí y yo hoy quiero hacérselas a ustedes. ¿Qué tienes en tu casa? Y quizá a la mente de alguno venga las habitaciones de su casa, el número de habitaciones, quizá empieces a enlistar los muebles, quizá traigas a tu memoria los nombres de las personas, mascotas que viven contigo, o quizá piensas, ay Señor, ¿qué tengo en mi casa? ¿Cómo lo habremos dejado un domingo, no? Corriendo para llegar a tiempo aquí antes de venir. Y quizá alguno, empecemos a pensar diferentes cosas con esta pregunta, ¿qué tienes en casa? Y hoy quiero platicarles 3 historias que seguramente ya escucharon antes, 3 historias que vienen en la palabra, pero sé que Dios quiere recordarnos algo a través de ellas. La primera historia la encontramos en Segunda de Reyes y voy a comentárselas, voy a parafrasearla. Y resulta que había una mujer cuyo esposo fue miembro de un grupo de profetas y su esposo había fallecido. Entonces ella quedó viuda. Después no solo quedó viuda, sino que ella tenía 2 hijos. Y aparte estaba muy endeudada, tenía muchas deudas. Un día su desesperación aumentó cuando llegaron a la puerta de su casa sus acreedores. Las personas a las que ella le debía tocaron a la puerta y la amenazaron diciéndole que si no pagaba las deudas que tenía, se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Entonces en ese momento yo creo como toda mamá, tomó acción y se acordó de Eliseo, que era un hombre de Dios, y fue a pedirle ayuda. Entonces le está platicando ella lo que está ocurriendo en su casa, lo que está ocurriendo con sus acreedores, y en Segunda de Reyes 4:2 Eliseo le responde esto. Eliseo le responde, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y la primera respuesta de la viuda fue, no tengo nada. Si ven ahí antes de la coma, no tengo nada. Supongo que en su angustia ella recorrió su casa en su mente rápidamente, quizás se acordó de todo lo que ya había vendido, quizá pensó, sí tenía algo, pero ahorita y estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué tengo? No tengo nada. Recorrió la cocina, quizá en su mente recorre las alacenas y llega a un no tengo nada. Pero luego de pronto, si seguimos leyendo el versículo, recuerda y le dice, solo un frasco de aceite de oliva. Y quizá en su mente pensó, pues el aceite es apenas medio litro, pero de decirle a Elías, no tengo nada, a decirle tengo medio litro de aceite, pues mejor le digo que tengo medio litro de aceite, ¿no? Mejor un frasco con aceite. Y tal vez ella pensaba, bueno, pues si yo vine a pedirle ayuda a este hombre de Dios y a decirle que debo hasta el aire que respiro, ¿cómo es que me pregunta que qué tengo en mi casa, no? Quizá le cruzó por la mente. Pero ella se acordó del frasco y le dijo a Eliseo, y Eliseo le contestó esto en Segunda de Reyes 4, del 3 al 4. Le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces recibe la mujer esta instrucción. Y yo me imagino que con algo de incertidumbre, por la indicación que le da el profeta, pero moviendo los pies con fe y hacia la obediencia, ella tomó acción y después de recibir la instrucción se inaugura la corredera. Y empieza con sus 2 hijos y tal vez le dice a un hijo, corre con la vecina, por favor consígueme todas las vasijas, que me preste todas las que tenga, mientras ella quizá empezaba a juntar las vasijas de su casa, quizá las que ocupaba para el agua, quizá una que había puesto en una gotera para detener ahí el agua, todas las que tenía, y tal vez al otro hijo le decía, bueno, tú corre con tus tías y por favor pídele las vasijas que les presté, que te las presten, si tu tía tiene alguna vasija con flores, tráetela, pero junta todas las vasijas que puedas. Y ya después de ir y venir con sus hijos, entran a su casa, cierran la puerta, como les había dicho el profeta, y dice la Biblia en Segunda de Reyes 4, del 5 al 7 de esta forma. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde.
Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva, paga tus deudas y tus hijos y tú pueden vivir de lo que sobre. Y wow, esta historia habla de un milagro de obediencia y de provisión extraordinaria. Y podríamos abordarla y tomarla aprendiendo de muchos aspectos de esta historia, pero este día quiero enfocarme en una cosa, en la pregunta que le hizo Eliseo a la viuda, en la pregunta que Dios me hizo a mí ese miércoles de oración y en la pregunta que yo creo que Dios te hace a ti hoy. ¿Qué tienes en tu casa? Jesús nos llama en nuestro contexto más cotidiano. No nos llama en la excepción, ni nos llama en lo ajeno, en lo exclusivo o en lo extraño, sino en nuestro contexto más cotidiano. Él no me dice a mí, Lari, en el hipotético caso de que fueras la heredera de un complejo de hoteles en Dubái, entonces, ¿qué tendrías? Él no me dice eso. Él me dice, Lari, ¿qué tienes en tu casa? Nos llama cada uno por nuestro nombre, con nuestra historia, como a la viuda con su carencia. En medio de nuestro contexto, nos pregunta, ¿qué tienes en tu casa? ¿Con qué cuentas para que yo lo use? Y tenemos que hacer memoria. Quizá lo que tenemos en casa es algo tan común y es algo que vemos tanto y todos los días que quizá ya lo hemos dejado de ver, como nos pasa cuando nos acostumbramos a algún olor, ¿verdad? Que luego nos dicen que Poza Rica huele a gas. Y luego lo olemos tanto y todas las noches que no nos damos cuenta más que cuando salimos y volvemos a entrar. A veces Dios nos ha dado cosas que están tan presentes y nuestro corazón de pronto deja de verlas. Y muchas veces tú y yo como la viuda hemos respondido a esta pregunta igual que ella. No tengo nada, Señor. No tengo una habilidad, no tengo un don, no tengo un recurso, no tengo un llamado así que tú digas, wow, ¿qué llamado tengo? Porque quizá el enemigo eso nos ha hecho pensar, o porque quizá de pronto nuestro corazón se ha llenado de ingratitud y realmente creemos que no tenemos nada para dar. Pero de repente el Espíritu Santo te recuerda al oído, un miércoles a través de alguien, un domingo como hoy, te recuerda, oye, busca bien en tu casa, haz memoria. Si tienes un frasco con algo de aceite, si tienes algo que Dios puede usar. Y después de unas luchas en tu mente, pensando si valdrá o no la pena decirle eso al Señor, te animas y le dices, ¿sabes qué, Señor? Sí, tengo un frasco con aceite y puedes usarlo. Y el Señor dice, con eso, yo siento que el Señor aplaude y dice, con eso, trae las vasijas de todos tus vecinos, de todos tus amigos, de toda tu familia, y con ese frasco de aceite vamos a llenarlas todas. Vamos a bendecirlos. Tú y yo haremos un gran equipo. Tú pones tu poco y yo pongo mi suficiente, dice Dios. Tú pones lo ordinario y yo pongo lo extraordinario. Tú pones la obediencia y yo voy a poner el milagro, dice el Señor. De esta viuda y de esta historia aprendemos esto: no menospreciemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que Dios ha puesto en nuestra casa y lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Quiero que me acompañes a leer la segunda historia, que es una historia también muy conocida, más que la primera, que la encontramos en Mateo 25, del 14 al 29, y es la historia de los 3 siervos. Yo voy a leerla, pueden seguirla en las pantallas, pero les pido que no se desconecten, se traten de concentrar en esta historia. Mateo 25, 14 al 29. Dice, parábola de los 3 siervos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 y al último 1, y se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más, tenía 4 ahora.
Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresa y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas se presentó con 5 más. Y le dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Después se presenta el siervo que había recibido 2 bolsas y le dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y por último se presenta el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta, ¿no? Sí, bien desenterradito, intacto. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y el último dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y ahora, hay un par de cosas que quisiera retomar de esta historia que acabamos de leer. La primera es que cuidemos no lo poco que Dios nos haya dado, sino cuidémonos más bien nosotros mismos de no menospreciarlo y no verlo como poco. Quizás siento y me escudo en que tengo poco para no hacer mucho por Dios o por las personas. Si menosprecio lo que tengo hoy, seguramente voy a menospreciar lo que tenga mañana. Pero si decido ser fiel con lo que Dios puso hoy en mis manos, seguramente voy a ser fiel con lo que Dios ponga mañana. Una segunda cosa que notamos, si se dan cuenta, es que cuando este amo se dirigía al siervo al que le dio las 5 bolsas de plata, que ahora tenía 10, fue que también le dijo: has sido fiel en lo poco. También lo llamó poco. También le dijo: has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad de 5 bolsas de plata, que ahora eran 10. Porque yo creo que comparado con lo que Dios puede darnos, eso también es pequeño o es poco, porque su generosidad no tiene fin. A veces a la vista humana, si yo tengo una bolsa de plata, si tengo un don, si tengo un talento, si tengo un recurso y alguien más tiene 5, a mi vista, yo pienso: él es rico, él tiene más. Sin embargo, a los ojos de Dios, a los ojos de nuestro Padre y Creador, Él nos confió lo justo a cada quien. En alguien puso la pequeña cantidad de 5 recursos y en otro puso la pequeña cantidad de un recurso, porque bastan esas pequeñas cantidades para demostrar la calidad de un corazón que cree en Él y que vive para Él. Un corazón que no va a obedecer cuando sea como tal persona o cuando tenga lo que tal persona tiene. Un corazón que decide obedecer hoy, decide obedecer con lo que soy, decide obedecer con lo que tengo hoy, porque mi fidelidad y mi obediencia a Dios no están condicionadas. Lo poco que me fue dado en Dios es lo justo y necesario y una oportunidad de graduación para algo más grande. ¿Has pensado qué pasaría? Yo estaba leyendo la historia y pensaba esto: ¿qué pasaría si Dios le hubiera dicho al de una bolsa de plata, después de la letanía que Él le dijo, donde le explicaba por qué no había puesto su dinero a trabajar? Porque se armó de palabras y le dijo: Señor, sabía que eras severo, sabía que tú cosechas donde no sembraste, que recoges lo que no cultivaste, lo escondí para dártelo intacto, ¿no? ¿Qué pasaría si el amo le hubiera respondido: ay, mi siervo tan sabio, mi siervo tan sensato, tan precavido, tan prudente, que se preocupó por su amo? No le respondió eso el Señor, ¿verdad?
Le dijo, perverso y perezoso, ¿por qué no pusiste lo que te di en tus manos a trabajar? ¿Por qué no lo valoraste? ¿Por qué no confiaste? ¿Por qué no trabajaste? Y también, ¿por qué no lo intentaste siquiera, no? Entonces, de esta historia podemos recordar, no tengas miedo de tomar acción con lo que Dios te ha dado. Los dones, las habilidades, los recursos y el lugar donde Dios te ha puesto no es por ti, es por Dios y para Dios. Eres útil en ese lugar y eres útil con lo que tienes en tus manos. Y quiero leerte un fragmento muy hermoso de la Biblia que está en Romanos 12 del 6 al 13. También te invito a poner atención a este texto, es de verdad hermoso. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Tan sencillo, ¿verdad? Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Entonces vemos en esta lista las capacidades y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos y diferentes dones. Si Dios ha puesto en ti un corazón generoso, entonces da con libertad. Si Dios ha puesto en ti la capacidad de consolar a alguien más, entonces consuela. Nos ha dado Dios la capacidad de administrar, de ser buenos administradores, administremos. Y si Dios ha puesto una calidez en ti que se inclina a la hospitalidad, entonces abramos las puertas de nuestra casa y sirvamos. Yo escribí aquí, tú cantas, curas, escribes, dibujas, manejas, reparas, vendes, cuidas, consuelas. Cualquiera que sea lo que haces tú el día a día, hagámoslo de corazón y con diligencia. Pero a veces el diablo nos tiene menospreciando eso. A veces el enemigo me tiene a mí con el don de generosidad, admirando las 5 bolsas de plata del que predica con soltura. Y a veces tiene al que predica con soltura queriendo saber administrar. Y tenemos que saber que Dios nos dio a cada uno algo especial y único. Que cuando Dios nos pregunte, ¿qué tienes en tu casa? Después del nada, que como humanos decimos, digamos, ¿sabes qué, Señor? Pensándolo bien, si busco en las alacenas, sí tengo un poco de aceite que puedes usar. ¿Sabes, Señor? Yo soy buena escuchando. ¿Sabes, Señor? Yo puedo perdonar al que me ofendió. ¿Sabes, Señor? Yo tengo alimento que puedo compartir con alguien. O Señor, ¿sabes qué? En mi momento más difícil tú me consolaste y hoy yo sé consolar. Y pongamos ese poco de aceite a su servicio y para su gloria. Y tenemos que saber cuánto hace Dios con poco. Y yo recuerdo aquí el milagro también muy conocido de cuando Jesús alimenta a los 5,000. ¿Se acuerdan que Jesús alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños, que estaba dando un sermón, estaban hambrientos, y le dice a sus discípulos para probarlos, pues tenemos que alimentarlos a todos. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. No hay panadería cerca, bueno, pues manos a la obra. Y entonces dice la Biblia que aparece un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y luego
tenía los 5 panes y los 2 peces, luego Jesús los bendice, los multiplica, da de comer a todos y dice la Biblia que incluso sobraron canastas. Pero yo pensaba en este muchacho, ¿qué valor tuvo que tener este muchachito para destapar la canasta de su lonche? Para destapar la canasta con sus 2 pescaditos y sus 5 panes. Él pensó, pues si de algo sirven, yo la voy a destapar. Y yo les daba un ejemplo en la mañana. Es como si el auditorio ahorita tendría 300 personas, todas hambrientas porque llevamos horas aquí, y alguien en la 5ª fila le dice al de al lado, oye, pues ¿sabes qué? A mí me quedó medio zacahuil de la hermana Ime y aquí lo traigo, ¿no? ¿Qué haríamos? O sea, haríamos justo eso, ¿no? O sea, nos daría risa, quizá nos daría ternura, ay, su zacahuil, ¿verdad? Nos daría como compasión. Y bueno, este muchacho tuvo el valor de abrir su canasta y dijo, yo tengo 2 pescados y 5 panes. Y yo estoy segura que Dios usaría ese medio zacahuil, así como Dios usa los 5 panes y 2 peces de ese muchacho y de cada uno de nosotros cuando lo ponemos en sus manos. Y quiero terminar platicándoles una tercera historia muy conocida que hoy es de mis favoritas. Y es sobre el primer milagro que hizo Jesús en la tierra, que seguramente también lo han oído, cuando está en la boda de Caná y convierte el agua en vino. Y bueno, imagínense que pues están en una boda, los discípulos, está Jesús, la mamá, todos eran invitados. ¿Cómo es un día de boda? Quienes nos hemos casado y quienes hemos ido a bodas, sabemos que el día de la boda es un día de movimiento, de emoción, de sueños, organización, expectativa, y ya quiere uno tener todo bajo control, que salga bien, que quede un buen recuerdo. Entonces de pronto está todo muy bien y de pronto se acaba el vino. Se acaba el vino y María se da cuenta, la mamá de Jesús, y se lo externa: Jesús, no hay vino. Y después de un diálogo con su mamá, les dice María, bueno, obedezcan a Jesús, hagan lo que Él les indique. Y entonces dice la Biblia en Juan 2, del 7 al 8, lo siguiente: Jesús les dijo a los sirvientes que estaban por ahí en la boda, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Se lo llevaron, llenaron las tinajas con agua, se lo llevaron al maestro de ceremonias, y cuando el maestro de ceremonias lo prueba y se da cuenta que es vino auténtico, y le dice al novio, wow, felicidades, guardaste el mejor vino para el final. Los únicos que sabían lo que había sucedido, el milagro, eran los sirvientes, de que esa agua se había convertido en vino. Ahora, ¿qué hay de especial en esta gran historia? ¿Cómo es que esta historia me impactó tanto y por qué es que quisiera cerrar con ella hoy? Porque Dios nos pide agua. Dios a cada uno nos pide agua. Y me gustaría que pudieran repetir conmigo a la cuenta de 3, Dios me pide agua. 1, 2, 3. Dios me pide agua. Exacto. Dios nos dice, Rosita, Fabi, Lari, tú encárgate de llenar las tinajas con agua y yo voy a llenarlas con vino. El Señor le pidió a los sirvientes y hoy nos pide a ti y a mí, sus siervos, algo que sí tenemos. Nos pide agua. Y a veces yo pienso, ¿qué hubiera hecho yo el día de la boda si estoy con Jesús y recibo esta instrucción de llenar las tinajas con agua? ¿Y qué a veces pienso yo en la actualidad cuando Jesús pide algo que a mis ojos es imposible, un milagro que a Él le corresponde hacer, pero que a mí me toca hacerlo posible? ¿Qué hubiera hecho yo el día de la boda? Quizá me quedo paralizada porque no hay vino. Quizá pienso, Señor, ¿cómo lo voy a poner rojo? Rojo vino, no cualquier rojo. Señor, ¿cómo le vas a dar el sabor de una buena cosecha de uvas? Tú sabes el tiempo que se tiene esto que fermentar para que un buen vino, para que sepa a buen vino. ¿Qué van a pensar los invitados, Señor, si esto no sale? Y Señor, si ven que yo metí las manotas y me culpan, ¿qué va a pasar? Y Señor, ¿qué va a pasar si sabe agua de Jamaica? Y todo eso que pasa en nuestra mente cuando Dios nos da una instrucción que aparentemente es imposible. Y ahora,
yo pregunto, ¿estaba en las manos de los sirvientes en aquel entonces el crear el vino? No, no estaba. ¿Está en las mías el crear el vino? No, tampoco. Pero, ¿está en mis manos el obedecer y servir agua? Sí. ¿Estaba en manos de los sirvientes en aquel día obedecer y llenar las tinajas con agua? Sí. Ahora, yo tenía un ejemplo y yo tengo aquí al lado una jarra con agua y un vaso. Yo lo estoy viendo aquí, como en su momento en la boda, yo me imagino que los discípulos veían las tinajas y tenían el agua, lo estoy viendo. Ahora yo les pregunto, ¿qué requiere más de mí el servir agua? Si la tengo aquí, la jarra. ¿Requiere de mí una fe extravagante que mueve montañas? ¿O requiere de mí obediencia? Requiere de mí obediencia nada más. Entonces, cuando yo tomo la jarra con agua, con un recurso que sí tengo, con un recurso que Dios puso en mis manos, y en el nombre de Jesús y por obediencia lo hago y decido servir, entonces esto es lo que Dios hace, lo que solo Él puede hacer, y lo convierte en vino. Y a mí me pidió agua y de mi jarra lo único que salió fue agua, y es Él el que hace lo extraordinario y el que convierte el agua en vino. Entonces yo los animo a esto: demos lo que somos, demos lo que sí tenemos, demos lo que sí podemos, cada uno, y Dios va a dar lo que Él es, Dios va a dar lo que Él tiene, y Dios va a dar lo que solo Él puede. Yo creo que este domingo Dios nos anima a que cada uno de nosotros podamos salir de la iglesia y podamos servir vasos de agua a diestra y a siniestra, servir vasos de agua, servir vasos de lo poquito, servir vasos de lo posible. Y Él va a hacer lo que solo Él puede hacer. Decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo voy a orar en tu nombre. Yo voy a perdonar en tu nombre. Yo voy a acompañar a alguien en tu nombre, a compartir con generosidad algo que tengo en la casa. Y yo anotaba aquí una historia de algo que me pasó hace poquito, que fue una mujer que se dedica a pintar, hace pinturas de flores, de paisajes muy bonitas al óleo, y fue a su casa, a compartirme sobre un trabajo, un catálogo que quería que elaborara, que diseñara, y estábamos en la sala y me estaba contando ella las características de cómo quiere que sea ese trabajo, el catálogo. Pero entonces me deja de platicar eso y me empieza a decir que ha tenido unos padecimientos en el corazón, que se siente mal, me contó lo que siente, cómo está con su familia, y como todos aquí que tenemos el Espíritu Santo, algo en mí me empieza a decir: pues ella vino a abrir su corazón, ¿no? A ser escuchada, a vaciarse. El catálogo es algo que puede esperar. Y siento en mi corazón que el Espíritu Santo me dice: ora por ella. Pero ya saben, ¿verdad? Que la obediencia a veces falla, y yo: Señor, tal vez me estoy confundiendo. Ella vino aquí a asuntos laborales. Señor, ¿y si no pasa nada? Señor, ¿y si no la sanas? Y si me dice: oye, qué confianzuda, ¿por qué oras por mí? Y yo estoy con las luchas en la mente, y ¿qué creen? Que terminamos de platicar del trabajo y que la dejo ir. Y no oré. Y se va de la casa la señora. Y que le digo, y estaba así mi corazón inquieto, y le digo a mi esposo, le digo: amor, voy a darle raya a la pintora, voy a ir a alcanzarla, seguro está cerca. Me subo al carro, rodeo la cuadra y estaba en la esquina esperando un taxi. Le digo: pintora, le doy un raya a su casa. Sí, muchas gracias. Y ya se sube al carro y yo voy así echándome porra sola en la mente: ahorita voy a orar por ella, que Dios la anime, la fortalezca. Y ya venimos en el carro, yo queriendo hacer tiempo, ¿verdad? Yéndome acá por la ruta, agarrando valor. Y llego a su casa, y ya antes de abrir la puerta la tomo de su mano y le digo: pintora, ¿me permite orar por usted? Porque sabía que en la tarde tenía cita con el médico. Y me dice: sí. Y ya cerramos nuestros ojos en el carro, estaba su nieto atrás. Y ya le digo: Señor, por favor, trae tranquilidad a su corazón, que todo el funcionamiento de su cuerpo sea restablecido, trae nuevo ánimo, que en la cita con su médico le vaya bien, etcétera. Y a mí me encantaría decir que en ese momento ella sanó, o decir que hoy ya recibió un mensaje de una buena noticia. Aún no lo he recibido, pero lo que sí sé es que ese día yo hice lo que a mí me tocaba, que era servir agua.
Una sanidad yo no la puedo hacer de ninguna manera. Eso la puede hacer solamente mi buen Dios. Pero el servir agua es algo que yo podía hacer y lo hice. Entonces, imaginémonos a las 300 personas que estamos aquí, o a cada persona que estamos aquí ocupando un lugar, dispuestos a vaciar nuestra vida por amor a Jesús, por amor a Dios, en lo grande o en lo pequeño, en lo poco que nos ha dado, que en sus manos se vuelve mucho, como ama de casa, como doctor, como mamá, como padre de familia, como gerente de un banco, como un panadero que hace pan delicioso, cualquier cosa que Dios haya puesto en nuestras manos. Si tú y yo viviéramos solo con jarras copeteadas, con jarras llenas, sin vaciarnos, sin servir, sin dar, ¿para qué necesitaríamos ser llenos? ¿Para qué necesitaríamos ser llenos si no para vaciarnos? Hagamos lo mejor que podamos con lo que sí tenemos y con lo que sí podemos. Y quiero terminar compartiéndote un pensamiento que cuando lo escuché impactó mucho mi vida y lo anoté en una libreta y dije, esto va a ser mi filosofía de aquí a los años que Dios me dé. Y quiero que lo puedas escuchar con mucha atención y después invitarte a orar juntos. Dice así: voy a tomar aquellas cosas que Dios puso en mi mano y voy a decir, si Dios me puso en esta tierra, yo voy a devolver mi vida y la voy a devolver vacía. No va a quedar nada en el tanque de lo que me fue dado. Tomaré cada una de las oportunidades y lo que diré es, me lo diste en la mano y yo lo intenté. Quizá fallé, pero los fracasos no determinaron quién soy. Tenemos un Dios que celebra cuando intento, no cuando no hago nada. Y bueno, quiero invitarte a que podamos este tiempo cerrar nuestros ojos un momento y que podamos estos últimos minutos hablar con Dios antes de adorar un momento. Y quizá tú, al igual que yo, hemos dejado de ver lo que Dios ha puesto en nuestras manos, quizá lo hemos menospreciado, quizá hemos dicho, Señor, pero si yo escucho a tal persona, ¿qué va a cambiar en su vida? Si yo comparto un mensaje con mi tartamudez como Moisés, Señor, ¿qué vida va a ser impactada por esto? Y yo creo que Dios hoy nos anima a poder creer que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es suficiente. Y si es tu deseo, decirle a Dios, usa mis manos, Señor, cuenta con lo que tú mismo pusiste en ellas. Yo te invito a que ahí en tu lugar sentado puedas levantar tus manos y puedas hacer conmigo esta oración. Dios, este día te damos gracias por estar juntos, te damos gracias por ser una familia. Y Señor, esta mañana queremos pedirte perdón si hemos menospreciado lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, perdónanos si nos hemos comparado, si hemos creído que si fuéramos como tal persona o si tuviéramos lo que tal persona tiene, entonces haríamos. Quítanos esa mentalidad de engaño, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos diste una historia, un nombre, un lugar, un recurso que podemos entregarte y que podemos ofrecerte. Señor, en esta hora queremos decirte, y tú puedes decirle con tus palabras, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo, usa mis manos, usa este poco de aceite que tengo en la repisa, que tú mismo has puesto en mi repisa, úsalo, Señor, que pueda yo verte y sorprenderme de cuántas tinajas son llenas con ese poco de aceite, que yo pueda ver en el día a día qué pasa si yo hago cosas tan sencillas como servir agua, y dame el valor de hacerlo, de no quedarme con nada, de vaciar mi vida, de no llegar a mi último día, Señor, pensando ¿qué pasaría si te hubiera dicho sí? ¿Qué pasaría si me hubiera atrevido? Sino danos la valentía de atrevernos, de hacerlo, Señor, de ver y amar a las personas como tú las ves y como tú las amas. Gracias por cada cosa que has puesto en nuestras manos. Te la entregamos a ti y te la ofrecemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.